Hola, soy Chimo Cerdá, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. En este Polimedia, de lo que me voy a ocupar es el de modular la extensión de las sombras haciendo un proceso de difuminado, de tal manera que de unas sombras con una silueta definida pasemos a tener unas sombras difuminadas que me ayuden a perfilar muy bien la geometría del objeto sobre las cuales se está aplicando. Ese va a ser el objetivo, entonces para ello me lo planteo en estos puntos. Distinguimos entre la sombra propia y la sombra arrojada. A nivel de dibujo, básicamente va a ser si se difumina más o si difumina menos el borde. Y lo que sí que es importante, y es el punto fundamental de este Polimedia, básicamente, es presentar una herramienta que a mí me encanta a la hora de ponerme a dibujar, más que a dibujar, a la hora de ponerme a pintar. Sería la herramienta dedo que me ayuda a difuminar las sombras y perfilar las regiones. Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Teniendo en cuenta que las sombras no suelen ser perfectas, salvo en entornos tipo cartoon, en el que sí que hay una clara transición entre la parte en luz y la parte en sombra, normalmente las sombras tienen una transición más o menos degradado, esa gradual, ¿vale? Es muy importante dominar el cómo hacemos este degradado para que realmente nuestros objetos adquieran o den la sensación de ser lo suficientemente difusos, ¿no? Lo suficientemente redondeados, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar conseguir, pero como trabajar en esto o hablar de esto en Etéreo es muy complicado y no muy poco práctico, pues vamos directamente a la práctica, vamos a trabajar directamente en GIMP, que es de donde se trata, donde ya tenemos un esquema básico en el que tenemos un personaje, hemos trabajado el personaje, o quien lo haya trabajado, ha trabajado el personaje a la hora de tener una tinta, y por debajo de tal tinta tenemos una capa de colores planos que subyace, y sobre los colores planos hemos creado una capa de sombra que se aplican a todos ellos. Es sobre esta capa sobre la que vamos a trabajar, y además vamos a trabajar con esta herramienta que tenéis aquí. Es la herramienta dedo, que, bueno, aquí en la traducción lo pone como borronear. Es una herramienta fantástica, ¿vale? Tiene algunos presets, ahí podemos hacer Smuggle Soft o Smuggle Rough, ¿vale? Fijaros que lo que hace, yo creo, grosso modo, yo creo que se entiende muy bien cuando lo vemos aquí. Nosotros ahora vamos a trabajar todo el rato sobre las sombras, cuidando mucho de no irnos por fuera del entorno, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de que si yo aplico el dedo, eso sería básicamente lo mismo que si hacemos, nosotros tenemos el dedo o tenemos un difuminador y lo aplicamos sobre el papel, pues básicamente va a hacer lo mismo, va a ser emborronar, si tenemos lápiz, pues vamos a extender, a realizar esta extensión. Fijaros, por ejemplo, en una parte del dibujo muy redondeada, ahora mismo tenemos un tamaño bastante grande, está bien, ¿veis? En una parte muy redondeada como esta, fijaros que la sombra conseguimos que se vaya difundiendo. Entonces, lo que hemos conseguido al pasar el dedo por este punto es que esta superficie de aquí, de pasar del todo o nada, o está la luz o está la sombra, ahora tenemos esa transición en la que al ojo le estamos engañando para decirle, ostras, ahí hay un volumen, eso se ha redondeado, ¿vale? Voy a bajarlo un poquito más porque esta zona era así grande, pero aquí lo vemos. ¿Veis? Aquí igual, esta zona de aquí queremos redondear, fijaros que podemos trabajar sobre ese redondeo. ¿Qué zonas hay que difuminar más? Pues hay que difuminar más las zonas redondeadas que tienen una transición suave. Por ejemplo, una zona como esta yo no la difuminaría, y si la difuminaría, la haría muy poquito, porque esto es una sombra arrojada, esa es la sombra que está arrojando la capa sobre esta parte de aquí. Entonces, esta parte, aunque yo pueda difuminar un poquito, la estoy difuminando muchísimo menos que esta otra, que realmente sí que es la transición, ¿vale? Esta parte de aquí, veis que a lo mejor podemos, estas imprecisiones que se le pueden haber pasado al que ha aplicado la sombra, ¿vale? Ahora las podemos trabajar, incluso algunas de ellas, pues directamente nos las eliminamos, ¿vale? Lo mismo aquí, sombra propia con muy poquita zona, y la sombra, perdón, al revés, perdona, sombra arrojada con muy poquita difuminación, pero la sombra propia, como estamos haciendo estas zonas de aquí, ¿veis? Las distintas zonas de esta, pues entonces podemos difuminarla más, ¿vale? Ahora vendría un proceso muy artesanal, muy bonito, yo creo que es una parte muy divertida, en el que en este proceso conseguimos darle al dibujo ese volumen, ¿vale? Ese volumen que tenemos aquí, viendo estas zonas que evolucionan, digamos, de manera suave, frente a las zonas que evolucionan de manera gruesa, ¿vale? Incluso estas imprecisiones que tenemos aquí, pues nos las podemos ir chamando, ¿vale? Las podemos ir a hacer desaparecer, ¿veis? Más grande, o acentuar, ¿veis?
no es malo que queden estas zonas por aquí, porque con este trabajo, el ir aplicando el dedo, conseguimos que tener volúmenes y que estos volúmenes además nos den cuenta de la complejidad del cuerpo. El cuerpo no es completamente cónico, el cuerpo no es completamente cilíndrico. Entonces, el hecho de tener aquí estas partes, ¿veis? Como que la zona entra una dentro de otra, ¿vale? Vamos viendo. En zonas más grandes, por ejemplo, la pierna, pues ahí aplicamos el dedo, un dedo gordo, ¿vale? Están los dedos, en la clasificación de dedos está el dedo gordo y el dedo fino. Aquí tenemos el dedo un poquito fino, o podemos hacer crecer un poquito más el dedo, ¿vale? Para acoplarnos aquí, ¿veis? Y luego un poquito más fino para zonas un poquito más pequeñas, así, ¿veis? Esta parte de aquí, además, gracias al dedo, yo puedo ir, imprecisiones que he hecho cuando estoy aplicando las sombras como un todo, pues me las puedo ir comiendo poco a poco, ¿vale? Con un dedo gordo, ¿veis? Aplico aquí a la pierna, este dedo gordo, y estoy consiguiendo que la pierna ya la veáis en su extensión, la veáis completamente, cómo evoluciona, igual esta parte de aquí, ¿veis? Toda esta zona, etc. El dedo es una herramienta fundamental en el que cambiamos completamente, el dibujo que teníamos antes ha cambiado completamente de estilo, como podéis observar, porque veis que estas sombras han cambiado mucho, incluso zonas que no había dado, pues ahora lo puedo ir refinando, ¿veis? Las zonas de aquí, como podéis apreciar, esto me lo podía comer o directamente dejarlo, no pasa nada. En la cara lo mismo, en la cara lo mismo, cuidado aquí en la cara, no pongáis un dedo muy grande, ¿vale? Bueno, a lo mejor me pasa incluso de pequeño, ¿vale? Pero así veis estas zonas de aquí, donde los pómulos, la diferencia entre esta sombra que es arrojada a esta sombra que es sombra propia, ¿vale? La diferencia para nosotros va a estar en los bordes. ¿De acuerdo? Veis ahí, estamos procesando para darle esta geometría o directamente, en este caso que no es geometría, pero estamos arrojando la sombra una sobre otra. Si queréis incluso esta parte de aquí, le ponemos una sombra que no habíamos puesto, debajo de los ojos, una sombra que no habíamos puesto. ¿Vale? Incluso si en algún momento dado queréis meter una sombra que no teníamos antes, pues directamente podéis trabajar. ¿Lo veis? Con esto queda muy chulo y además hay una cosa que es interesante. Si habéis procedido de esta manera, resulta que la codificación del volumen del personaje la habéis hecho en esta capa, no en la capa de colores. Quiero decir, haced un experimento muy guay, que es quitarle el color propio, incluso también le podéis quitar la silueta, y os daréis cuenta que nuestro personaje ha adquirido volumen, ¿vale? Porque el volumen no está codificado en los colores. El volumen del personaje lo hemos generado precisamente a partir de esta capa de las sombras. O sea que aquí está donde está codificada la forma con la que estamos engañando. Y lo guay también del asunto es que si en un momento dado, como los he independizado, si en un momento dado yo digo, ostras, es que no me gusta el color verde o no me gusta la capa que sea de este color naranja, imagínate que yo ahora quiero coger la capa y la quiero hacer azul, por lo que sea, pues yo podría venirme a la capa de color plano y decir, pues mira, ahora toda la capa es de color, no lo he hecho bien, perdonadme, ¿vale? Y ahora toda la capa la quiero hacer de color azul, ¿veis? Y cambiaría perfectamente la capa de color azul porque el volumen está en la otra capa, está en la capa de las sombras, ¿vale? Voy a devolver la color naranja, que era como quería inicialmente. Bueno, pues con esto hemos conseguido los objetivos que nos planteábamos, distinguir entre sombra propia y arrojada, usar el dedo para difuminar las sombras y perfilar las regiones. Era lo que nos habíamos planteado y era lo que hemos conseguido, así que con esto terminamos este objeto de aprendizaje y os doy las gracias a todos y a todas por vuestra atención.